El viernes de esta semana que termina se conmemoró el 1 de mayo con una gran movilización popular en Caracas y en ciudades del interior. Es indiscutible la importancia que esta fecha tiene para la clase obrera y para un país como Venezuela. He invitado para el programa de hoy precisamente al presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros y presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, y a la vez representante de los trabajadores en la directiva de PDVSA. Se trata de Willy Rangel. Bienvenido, Willy. Buenos días. Placer. Un placer para mí, en nombre de todos los trabajadores venezolanos, la oportunidad de estar en tu prestigioso programa. Y efectivamente, pues después de haber pasado un 1 de mayo en acción, en movimiento, traímos a Caracas aproximadamente 800.000 trabajadores, movilizamos en Caracas y otras actividades que tenemos en el interior. ¿Qué sentido tiene esa celebración, esa conmemoración y esas movilizaciones? ¿Qué sentido tiene en este momento? Para nosotros los venezolanos... Parte de lo histórico, ¿no? Sí, parte de la historia, pero actualmente la historia nuestra nos tiene ubicados en un momento coyuntural, ¿no? Un ataque donde la revolución, pues, ha sido durante estos 16 años, 18 años, atacada constantemente por la derecha y por el sector de trabajadores que son lacayos del sector de la derecha, ¿no? Y por supuesto arreciado después que se nos va físicamente el comandante Chávez y bueno, el presidente Nicolás Maduro, un presidente que viene del sector de la clase obrera, pues se le ha triplicado, pues diría yo, las acciones contra la revolución, contra el proceso de cambio que estamos empeñados en hacer irreversible, ¿no? Para nosotros en Venezuela este viernes fue un día contra el imperialismo, contra ese decreto, pues, de Obama contra Venezuela. Por cierto que en La Habana nuestros hermanos de la CTC de Cuba también celebraron una marcha, pues, en la Plaza de la Revolución, donde 2.000 cuadros de diferentes países están allí apoyando a Venezuela contra el decreto también injerencista de Obama. Y para nosotros en Venezuela, pues, también es el mismo sentir. Pero más allá de eso, Vicente, está el tema de la producción. La clase obrera venezolana, la clase obrera revolucionaria está consciente que nosotros tenemos un papel histórico en este momento en la producción y la productividad. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, Willy. Hay una cosa que es la realidad que tú más o menos has descrito, una realidad difícil, compleja, ¿no? Claro. Que hay que asumir como tal, sin temores, sin pesimismo, temor, sí. ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, está el papel que debe jugar la clase obrera. Precisamente allí quiero incidir. Algunos consideran que la clase obrera no está a la altura de las circunstancias, que arrastra una tradición de burocratismo, de corrupción en el campo sindical. Otros dicen que se está superando esa situación y que hoy en día hay una renovación importante en la clase obrera venezolana y sobre todo en su liderazgo. ¿Tu opinión? Efectivamente venimos de un historial bien triste y negro, inclusive un historial lacayo, traidor a la clase obrera, porque en el 2002 la CTB, que supuestamente era la representatividad de los trabajadores, fueron hacia su vía normal, pues, que eran unos lacayos de Fede Cámara y el gobierno de turno y el imperio, ¿no? Después de eso hemos venido desarrollando, el presidente Chávez siempre insistía en la unidad de la clase obrera y esa unidad pues no se pudo dar porque luego del 2002 vino una serie de corrientes que se convergieron alrededor de lo que se llamó la UNT en aquel momento histórico, pero eran corrientes cada uno con un propósito individual, pues no venían por consolidar la revolución, no venían por el tema lo grueso, pues, que es el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras. Además de eso, arrastrando rémoras del pasado, gente que no trabajaba, que no pertenecía a ninguna empresa ni a ningún ente del Estado, pretendía ser un vocero y voceras de los trabajadores. Bueno, nosotros, acatando el llamado del comandante presidente,
hicimos un ejercicio de 17 federaciones nacionales de los sectores más importantes del país, 8 sindicatos, y bueno, nos dimos un debate pues, entre trabajadores dirigentes, ¿no? Que fuimos electos como voceros y voceras de los trabajadores. Entonces, bueno, ese debate nos llevó a que era necesario la unidad de la clase obrera, la unidad para avanzar, pero faltaba un instrumento, entonces, que era la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, en una rueda de prensa, pues, con una ley habilitante, al comandante le solicitamos, presidente, hay una deuda, una morosidad, vamos a llamarlo así, de la Asamblea Nacional con el tema de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que quedó ahí pendiente desde la constituyente, ¿no? Entonces, le solicitábamos al presidente Chávez en aquel momento histórico de que desarrolláramos la ley a través del habilitante. El presidente nos dijo que estaba de acuerdo, pero siempre y cuando los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo asumiéramos el debate en la calle. Y ahí venimos, José Vicente, de ese debate se asumió entonces. Se asumió. Porque fíjate, yo señalo tres lacras de ese viejo sindicalismo. El sindicalismo, pues, mejor dicho. Por otro lado está el reivindicacionismo. Ustedes lo han planteado. Y por otro lado está el burocratismo. Son tres perversiones que indudablemente afectaron el papel que debía cumplir la clase obrera. Se ha avanzado en esa labor, en esa tarea, de rescatar los valores auténticos del sindicalismo. Indudablemente, que hemos avanzado, y lo primero que hemos hecho es, como te dije, que trabajadores y trabajadoras asumamos el liderazgo por mandato de los propios trabajadores. O sea, gente que nos duela, gente que nos duele el 15, el último, o la semana. O sea, que cada acción que nosotros vamos a realizar en función de la clase obrera, sabemos que es porque lo sienten nuestros compañeros de clase. Pero, claro, nos suscribimos ahora a una constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el presidente Chávez interpreta todo el sentir, todas las luchas de los trabajadores y lo plasma en un capítulo completo para las reivindicaciones de la clase obrera. De allí venimos a una ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras que nos dimos en revolución con el comandante Chávez, que bueno, es una ley que privilegia los beneficios sociales, que vamos hacia un proceso social del trabajo, que creo que es el papel histórico que nos corresponde a nosotros como central ahora, desarrollar ese proceso social del trabajo y entender que hoy el trabajo, nosotros trabajamos para generar riqueza, no para una individualidad, sino para un colectivo, para la sociedad. O sea, el trabajo nuestro hoy, inclusive en la ley, el salario es un patrimonio de la familia. Eso deja mucho que decir de que tú estás laborando ahora no como una mercancía que te pagan un dinero, no, tenemos que ir hacia la transformación y al empoderamiento de la clase obrera. Yo leí un planteamiento que hiciste tú, creo, en el sentido de que había que rescatar el papel de las empresas socialistas, ¿no? Hay una campaña feroz contra ellas y por otro lado, indudablemente que hay fallas. Ahora, rescatar ese tipo de empresas es fundamental hoy en día. Es fundamental el empresariado, esa llave, trabajadores, empresarios venezolanistas, empresarios que quieran a la patria y que inviertan en la patria, y trabajadores, por supuesto, que entiendan su papel histórico en este momento. José Vicente, yo creo y repito que la Central Bolivariana, nuestro principal objetivo ahorita es dar a conocer desde el trabajador de la base más mínimo hasta todos los niveles la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Desarrollar esa ley y entender que hay un papel allí protagónico de los trabajadores que, como te dije, nosotros en el proceso social del trabajo vamos a tener empresarios, vamos a tener el Estado, vamos a tener los trabajadores. ¿Cuál es el secreto nuestro allí? Desarrollar ese proceso y que la riqueza que se genere en ese proceso social del trabajo no vaya al capitalismo, vaya a la sociedad. Entonces ahí nosotros, por supuesto, elevaremos el nivel de conciencia y estaremos claros de que estamos laborando para un país, para una patria. ¿Qué receptividad tiene esa política en el seno de la clase obrera y más allá de la clase obrera? La receptividad la tiene el hecho de que somos la central mayoritaria, que tenemos ese reto con los trabajadores, porque sabemos que siempre y cuando haya mayor producción y mayor productividad, vamos a tener mayor suma de beneficios sociales, económicos para nuestras familias y para nosotros como trabajadores. Ahora, vamos a hacer una pausa, ¿no?
Y quiero que al regresar hablemos un poco de la política y la clase obrera. Porque esto en el fondo es un problema político, Claro. de definiciones políticas. Entonces vamos a abordar ese tema al regresar.